Yo personalmente considero que sí es normal hasta cierto punto cuestionarnos si fue una decisión correcta el haber elegido la carrera de derecho o cualquiera que sea la carrera que tú hayas decidido estudiar, porque las expectativas con las que uno ingresa a ciertos espacios muchas veces juegan un papel demasiado importante y al no alcanzar estas expectativas es entonces que nos sentimos decepcionadas o decepcionados. Y más aún cuando esto se traslada al contexto en el que nos encontramos, porque a muchos de nosotros nos tocó egresar en medio de una pandemia y obviamente pues eso significó que muchas cosas no iban a poder realizarse como nosotros esperábamos que fueran a realizarse. Am, bueno, primero que nada, buenas tardes. Em, Te tengo que aclarar que este episodio debió haber sido subido el día 12 de agosto, 12 de agosto, martes 12 de julio, el día del abogado, pero pues por unas y otras cuestiones eso no fue posible, así que estoy bastante segura que este episodio se va a subir después. Y bueno, siendo así, este es ya el séptimo episodio de Crisis Existencial. Sé que hubo un pequeño espacio en el cual no se subieron episodios, pero pues bueno, ya estamos de regreso, ya retomamos todo esto. Y pues nada, me da mucho gusto estar nuevamente aquí sentada frente al micrófono, teniendo la oportunidad de expresar con ustedes pues muchas cosas que a veces pueden parecer no tan importantes, pero que siempre es pues grato poder reflexionar. Primero tenemos que hablar sobre el dogma que existe respecto a ser abogado o respecto a estudiar una carrera que suele ser considerada como verdaderamente importante. Y esto pues sí lo digo como una anterior estudiante de derecho y como una actual abogada, porque es un poquito cansado ver cómo la gente no se toma tan en serio cosas que también son importantes, pero que no tienen este respaldo, que no tienen esta... Ay, no, no voy a decir eso. Que no tienen esta fuerza y este enigma como un pilar de la sociedad, y por el cual muchas veces, pues los estudiantes suelen ser estigmatizados, ¿no? ¿A qué me refiero? Por ejemplo, a que podemos ver estos memes constantes de diferentes estudiantes, ¿no? De cuando llego yo y dicen, ya llegó la abogada de la familia. O no vamos a hablar solamente de la carrera de derecho, sino también estos dogmas de carreras importantes, ¿no? Como de ya llegó la doctora, o ya llegó el doctor, o ya llegó el arquitecto, ¿no? O ya llegó o el ingeniero. Es normal que esto suceda porque nosotros vivimos en una sociedad que tiene un dogma epistémico, es decir, en el cual entendemos la realización académica como una necesidad para poder alcanzar el éxito a través de los ojos de la sociedad. Y esto no solamente tiene que ver con estudiar una carrera, también tiene que ver con qué tipo de carrera estás estudiando. Y yo sé que a lo mejor están pensando, ¿no? Como, bueno, es que yo sí me metí a esta carrera porque me gusta. Claro, pues yo también me metí a derecho porque me gustaba, pero hay personas que están muchos compañeros míos, muchos compañeros de mi carrera, estaban estudiando derecho porque era una de las opciones reducidas que sus papás les dieron. Dijeron, a ver, a mí no me vas a estudiar nada de eso de diseño gráfico o ingeniería industrial, o no sé, alguna carrera que no tiene tanto prestigio a pesar de que sigue siendo importante. Yo creo que estudies o medicina o derecho o ingeniería, ¿no? Y ni siquiera sé específicamente a qué ingeniería se referían. Y es algo que ya empieza a trazar un estigma, ya empieza a trazar eh, escalafones que no deberían de existir y que sí, como abogada yo entiendo que el papel del Estado, que el papel de las normas jurídicas es vital para el funcionamiento de una sociedad. Pero lamentablemente a través también de estos estereotipos, por así decirlo, de estas facetas que se le dan a los estudiantes, a las carreras, em, uno después empieza a cuestionarse porque el entrar a una carrera, el elegir una carrera, eh, no dije el... Acabo de dar cuenta que no dije el nombre de este episodio. Y bueno, el nombre de este episodio se llama Estudiar Derecho y otras maneras de cuestionar tus decisiones. Ah,
Bueno, solo quería hacer ese pequeño paréntesis. Pero retomando lo que estaba yo diciendo, es que cuando nosotros nos adentramos a la etapa universitaria, en general tenemos 18, 20 años o quizás menos, quizás 17, no lo sé. Y en este campo uno está saliendo de la efervescente adolescencia, cuando eres una olla de hormonas, y te empiezas a sentir adulto, aunque realmente tampoco lo eres, sigue siendo un adolescente. Y bueno, de acuerdo a muchas instituciones, sigue siendo un joven hasta que tienes como 30 años. Pero bueno, a lo que me refiero es que empiezas a iniciar una nueva etapa de tu juventud en la cual necesitas reafirmar nuevamente los conceptos propios que tú tienes de identidad. Y el hecho de sentir un respaldo con tu carrera como, no, es que no soy cualquier cosa, no estoy estudiando cualquier cosa, estoy estudiando medicina, estoy estudiando arquitectura, estoy estudiando derecho, aún no le dan cierta seguridad, no voy a mentir, muchos lo hemos vivido y habrá quien diga no, pero también existen las cuestiones de qué tan ético es esto, ¿no? Yo creo que muchos estudiantes de derecho y abogados sí nos hemos sentido decepcionados en algún momento de ver cómo la idea que nosotros teníamos de lo que era justicia y de lo que eran las leyes y de lo que era el funcionamiento de los órganos jurídicos en nuestro país está viciado por cuestiones como la corrupción, como el machismo, como el colorismo, como el clasismo, como el capacitismo y como muchos ismos que pueden quizás al momento de estar escuchando esto pensar que son irrelevantes y que nuevamente, ¿no? La burra al trigo y el pensar, ¿no? Que la generación de cristal, etcétera, etcétera, pero que sí tienen importancia y sí tienen peso en la manera en que nosotros vemos cómo esto se desarrolla posteriormente. Hace unos días, la semana pasada, no, hace como 2 semanas, subí un TikTok muy pequeño, en el cual no tuve obviamente pues la oportunidad de elaborar el argumento, pero era sobre algo que ya había mencionado aquí en el podcast, sobre que hay muchas estudiantes mujeres en las carreras de derecho, pero hay muy pocas abogadas ejerciendo. Y que esto no es algo normal, no tiene sentido. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que estructuralmente existen muchas trabas y no solamente estructuralmente hablando, ¿no? Em, Socialmente, moralmente, etcétera, 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 existen estereotipos y existen prejuicios que a veces a las mujeres no les permiten desarrollarse profesionalmente como ellas esperarían hacerlo. Y lamentablemente, pues muchos de los comentarios en este video que tuvo un poquito de alcance, pues eran precisamente diciendo lo contrario, ¿no? Lo que pasa es que no le echan las suficientes ganas y por eso no llegan a donde quieren estar. Pero lamentablemente este pensamiento es muy reduccionista porque las ganas obviamente son necesarias para alcanzar una meta, pero a veces las ganas no alcanzan contra problemas que son más grandes que nuestra voluntad. Y no estoy tratando de ser pesimista en este episodio. Yo sé que a lo mejor alguien está viendo esto y va a entrar a estudiar derecho ahorita en agosto. Estoy tratando simplemente de plasmar ciertas realidades que a veces ignoramos en este tipo de espacios. Y por ende, sí necesitamos entender que afortunadamente el derecho está cambiando, que afortunadamente estamos creando nuevos espacios, que hay más mujeres, que hay más disidencias, que hay más cosas allá de la normatividad que están permitiendo que una rama tan importante que busca efectivamente cuidar a los más desamparados, pues llevar a cabo este rol de manera congruente. A pesar de ello, pues pequeños cambios que sí son importantes no pueden llegar a todos, ¿no? Por ejemplo, este tipo de protocolos, este tipo de espacios, de iniciativas, de políticas públicas, muchas veces están también manchadas con el privilegio del centralismo, ¿no? Eh, Puede que, por ejemplo, el protocolo para llevar a cabo delitos, para investigar delitos, ¿no? Que se cometen en contra de la comunidad LGBT, sí sea efectivamente aplicado en ciertas fiscalías de la Ciudad de México, pero quizás en algún municipio de Puebla, en algún municipio de Veracruz, en lugares pequeños que no tienen este alcance, pues esto no va a suceder. Y es donde reiteramos nuevamente que tenemos que ser conscientes de que en todos los espacios, em, este tipo de cuestiones se encuentran un lugarcillo para acomodarse y que nosotros al ser abogados tenemos que llevar esta conciencia social de entender realmente qué es lo que queremos hacer, qué es lo que entendemos con el derecho y cómo es que queremos pues tratar de poner un granito de arena. Y pues bueno, eso nos lleva al punto número 2.
Con esto me refiero a las cuestiones del estrés, la laboriosidad, y las horas de trabajo. Em, Algo que sucede con la carrera de derecho, y no sé si solamente me pasó a mí, si también le pasó a alguien más, o si tenía que ver con el tipo de institución en el que yo estudié, es que es una carrera muy arcaica, es una carrera con muchas ideas anacrónicas. Es una carrera en la que a veces recuerdo que cuando me tocó a mí estudiar para un examen de, era derecho fiscal, derecho administrativo, ya me acordé, me tocó estudiar leyes que no se habían actualizado en 19 años, que no habían tenido pues este contacto con la actualidad y que tenía yo entonces que leer libros que habían sido escritos en el siglo pasado y que no tiene algo de malo, pero que a veces están tan cimentadas las bases que las damos por hechas, las aceptamos, nunca las cuestionamos y pues nos vamos así por la vida. Y el derecho y todo tiene que ser cuestionado constantemente. Nosotros como estudiantes, como abogados, pero lo digo más como estudiantes porque este video está dirigido, este episodio de este podcast está dirigido a estudiantes, tenemos entonces que pensar, ¿no? Cómo es que nosotros queremos estudiar y cómo es que nosotros posteriormente queremos replicar estas ideas. Em, por ejemplo, algo que es bien cierto es que algo que sí se evalúa mucho en la licenciatura de Derecho es la capacidad de memoria. Hay muchos exámenes en los que realmente me acuerdo que lo que hacíamos era aprendernos el párrafo, aprendernos el concepto, plasmarlo posteriormente en el examen y sacábamos un 10 y creo que no me quedaba tan claro, no entendía yo también a qué se refería esto, cuando por ejemplo yo me di cuenta que a través de otros métodos de estudio entendía mejor, por ejemplo, todas mis clases de Derecho Procesal Penal, pues sí, las llevé con buenas calificaciones por la cuestión memorística, pero en el momento en el que yo empecé a participar en concursos de litigación en el que tenía que aplicar lo que había estudiado, fue que lo entendí mejor, fue que dije, ah, ok, esto es como funciona, o sea, y puede que habrá quien diga, no, pero es que yo sí lo entendía a la primera y pues a lo mejor yo soy más inteligente, excelente, qué bien por ti, pero este es un problema sistémico que me ha tocado ver no solo conmigo, sino pues con una gran cantidad de estudiantes. Y entonces es por eso que tenemos que pensar, ¿no? ¿Qué tan efectivo es, número uno, el sistema educativo y número dos, los conocimientos aplicados en este sistema en la carrera de derecho? Em, Muchas veces algo que sucede es que nosotros entramos con ciertas ideas y con, no sé, o sea, va a sonar a lo mejor sin mucho sentido lo que voy a decir, pero pareciera que entramos siendo jóvenes a la carrera y conforme vamos viendo cómo son las cosas, yo veía a mis compañeros y parecía que se hacían señores chiquitos, que hablaban como señores que nos daban clases y replicaban lo que decían cuando en un principio parecían estar en desacuerdo con ellos. Y no estoy diciendo que tenés que llegar a la universidad y llevarle la contraria a tus catedráticos. No, pero en un momento hay cosas que actualmente ya no sirven. Está como este principio del derecho, ¿no? Todo derecho positivo es vigente, pero no eh, todo derecho vigente es positivo, pero no todo el derecho positivo es vigente. Es decir, existen cuestiones que están plasmadas en las leyes y que nadie las ha quitado y nadie las ha cuestionado y que no es hasta que llega un amparo, una recomendación, un llamado de atención de instituciones internacionales que se empieza a cuestionar que también está hecho esto o no. Y nosotros como jóvenes pues vamos, o sea, no estoy diciendo ahorita tienes que ir a cambiar la constitución, o sea, no, pero qué tan de acuerdo estamos nosotros a aceptar y a replicar estas ideas, ¿no? Como por ejemplo también va mucho de la mano, muchos jóvenes estudian derecho con con la idea, con la esperanza, con la meta de posteriormente incidir en un espacio público, en un cargo de elección pública, en política, en ser un diputado, en ser un senador. Y para esto, pues sí, es donde escuché muchas veces esta frase de ya no queremos replicar la política cartonada de los dinosaurios, de los partidos políticos, y lamentablemente terminan haciendo lo mismo. Y ahí es donde yo digo, ¿dónde es entonces que queda nuestro papel como jóvenes? Sí, para encontrar un lugar en los espacios que queremos, tenemos que acomodarnos al molde, al único molde que se nos da. No voy a juzgar tampoco por qué cada quien toma estas decisiones,
pero creo que antes de, sí deberíamos pensar qué tan de acuerdo va eso con los principios que nosotros tenemos como personas. Y pues bueno, también me gustaría a mí hablar que siguen existiendo espacios en los que a veces yo decía, si estoy aprendiendo algo, yo, y esto tiene mucho que ver con cómo uno se desarrolla, y este es un consejo que doy no solamente para estudiantes de derecho, sino para universitarios en general. Nunca, 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 nunca te quedes solamente con lo que ves en el salón de clases. Hay mucho, mucho, mucho más que ver y que explorar. Y no considero que sea una buena idea simplemente perdértelo por la pereza de decir, esto es lo que está en mi plan de estudios. Yo no sabía y no estaba tan de acuerdo con la carrera que había escogido, no estaba yo tan segura de haber tomado una buena decisión hasta cuarto semestre. Ya llevaba yo como 2 años de la carrera y el plan de estudios que yo llevaba no me había a mí permitido ver que había otras ramas del derecho que sí me gustaban, que sí iban de acuerdo con mis principios y con mis ideales. Y fue entonces que ya por estas fechas yo tuve la oportunidad de ir a un encuentro universitario en la Ciudad de México y conocí a otros estudiantes de otras universidades y vi otras ramas que no había yo estudiado en el aula de clases y dije, sí, esto sí es lo que quiero, pero no me lo están enseñando en la universidad. Y entonces por eso lo digo, ¿no? O sea, uno tiene que checar el plan de estudios y no puede quedarse con eso, porque bueno, si el plan de estudios tiene todo lo que tú quieres, excelente, pero a lo mejor hay algo que quieres y no lo sabes, ¿y cómo vas a saberlo si no sabes, si no sales de eso? Entonces, a partir de este momento yo empecé a participar de otros espacios, de otras convocatorias, a conocer a otras personas de otras universidades, de concursos, etcétera, etcétera, y fue cuando realmente me empecé a enamorar de la carrera y me di cuenta de lo hermosa que era. Y y fue entonces que dije, sí, pero no todos tienen este privilegio. Hay personas que realmente se quedan simplemente con el plan de estudios y se sienten mal consigo mismos porque se dan cuenta que no es lo que querían. Y a lo mejor eso que les tocó vivir no es lo que querían, pero sí había más opciones, ¿no? Y siempre, ¿no? Siempre, siempre voy a reiterar esta frase. Uno va a hablar de cómo le fue en la feria. Y pues a los que nos fue bien vamos a decir, ay, pues estuvo súper padre. Pero a los que no, obviamente, pues van a decir, a mí no me gustó. Y es por eso que hay que entender que de acuerdo a nuestro contexto y en donde nos encontremos, podemos tener mejores oportunidades para hacer esto. Ahora, eh, algo que sí es bien cierto es que si nosotros no tenemos como que este grado de rebeldía, este grado de decir, pues quiero hacer las cosas así, quiero hacer las cosas así, muchas veces podemos caer en simplemente estar replicando cosas que se nos piden, ¿no? Por ejemplo, ¿cuántas veces me tocó ver a mí en mi servicio, ver a compañeras, sobre todo a mujeres, a los hombres no tanto, curiosamente, cosiendo expedientes? Y aprendes a coser bien bonito, pero a veces decía yo como, ok, pero ¿qué más, no? ¿Qué más puedo hacer? Quiero aprender. eh, la cuestión de, pues, procesal, ¿no? ¿Qué se hace aquí? ¿Qué se hace allá? Y era como de, no, pues, que hay que coser, ¿no? O por ejemplo, también me tocó tener profesores que nos ponían a transcribir las leyes, por así decirlo, y eh, tiempo y energía gastados a lo tonto, cosas que no trascienden. Y no sé por qué, tiene mucho que ver yo creo con la cuestión generacional y sobre todo con la cuestión generacional de los abogados, que siempre se nos enseña que se tiene que sufrir para aprender, que tienes que cansarte la mano, que tienes que memorizarte las cosas, cuando el aprendizaje puede ser más efectivo de muchas otras maneras y pues simplemente hay que encontrar estas maneras para poder uno encontrar mejores opciones. Ahora, quiero moverme al punto número 3, ¿no? Algo que sí es bien importante, en la cuestión de salir al mundo laboral y cómo esto va a ser diferente para cada uno. Decía yo al principio, pues a los que nos tocó esto en pandemia, pues sí fue mucho más difícil. Ya habrá quienes digan, no, pues es que yo en las prácticas que hice, luego me quedé a trabajar y me fue excelente. Y está bien, pero tenemos que entender, y siempre, siempre lo voy a repetir, que nuestra experiencia personal no define la colectiva. Y voy a tener que pausar esto. Y cuando nosotros nos adentramos al mundo laboral, vemos un montón de cosas que sí nos hacen cuestionarnos nuestras decisiones, o al menos a mí sí me pasó, ¿no? Eh, en los lugares en los que he estado sí me tocó ver
eh, muchas cosas fuertes, ¿no? Yo siempre me he orillado mucho con la rama penal y cuando estuve trabajando con un ministerio público el año pasado, pues me tocó leer carpetas, me tocó estar en declaraciones, en peritajes y es difícil porque hay cosas que no son agradables, sobre todo cuando como mujer buscas pues cierto sentido de justicia, ¿no? Estar en contacto directo con las víctimas es difícil y uno tiene que ser consciente de eso, porque a veces también pareciera que se espera que de cierta manera como abogada o como abogado te deshumanices, ¿no? Que cuando vas a hacer un embargo, que cuando ves que a alguien lo están metiendo en la cárcel, que cuando ves como a alguien no se le están respetando sus derechos humanos o que no se le respetaron sus derechos humanos y tú estás encargándote de eso, pues no te involucres tanto, pero a final de cuentas somos seres humanos y hay personas que son más sensibles que otras y es válido que te sientas mal, es válido que te sientas abrumada, abrumado y necesites un descanso y busques otras opciones. Eh, la carrera de derecho es bellísima y no estoy diciendo esto para que las personas se desanimen, estoy diciendo esto porque son realidades que existen dentro de esta rama y es importante mencionarlas porque si bien a mí también me encanta romantizar y fue increíble para mí romantizar el tiempo que fui un estudiante de derecho y lo que hice después, es importante también ser consciente de que no todo va a ser bonito y que por ello hay que protegernos y hay que proteger la integridad que llevamos con nosotros a todas partes. Algo que también es bien importante es que muchos recién egresados reciben una paga literalmente miserable, o sea, me tocó ver un montón de vacantes en las que te pedían carro, título, 2 años de experiencia, tener menos de 25 años para que te pagaran 6,500 pesos y que viajaras a hacer diligencias y redactaras amparos y litigaras. O sea, cosas que no son proporcionales, pero que te las tienes que aguantar porque acabas de salir y todavía no tienes renombre y porque lamentablemente la carrera de derecho y el área de la abogacía funciona mucho con apariencias y con palancas. Y sí, es bien cierto, ¿no? Que pues no sería lo más adecuado, ¿no? Llegar con una vestimenta no apropiada a una audiencia o no dándole la importancia a los eventos en los que participas, pero que a veces pareciera que eso pesa más que lo que se supone fuiste a hacer 5 años en la universidad, incluso 7 a veces si es que te echaste una especialidad, ¿no? Entonces, es una cuestión en la que uno comienza a cuestionarse la calidad de vida que quiere tener y la calidad de vida que la licenciatura de Derecho y que ejercer la abogacía te permite como ser humano. Por ejemplo, a mí sí me tocó ver igual cuando estuve yo, pues trabajando muy de cerca con abogados, ¿no? Cómo eran cuestiones de estar en audiencias de 10 horas, estar viajando en la madrugada para llegar a tal lugar y aquí y allá. Y habrá quien diga, bueno, es que así es como es la vida, pero hay personas y tienen el derecho, tenemos el derecho de decir, esto me gusta, pero no me gusta llevarlo a cabo de esta manera y por ende buscar opciones. Em, a mí me encanta la carrera de derecho, pero bueno, eso llegaré al siguiente punto. Pero también es importante que uno vea otros aspectos de su vida y que se dé cuenta de que, por ejemplo, la cuestión específica del litigio, si es que eso es lo que les llama la atención, consume muchísimo tiempo y muchísima energía y que a veces para desarrollar efectivamente esta, eh, esta rama de la profesión, van a tener que realizarse sacrificios en la salud física y mental del abogado. Y entonces es donde uno tiene que cuestionarse si es realmente lo que quiere y si es eso válido. Por ejemplo, también muchas cuestiones que yo me empecé a preguntar fue sobre mi integridad, ¿no? Ver que, por ejemplo, a veces al involucrarte en un caso con personas peligrosas o con defender cosas con las que las personas no están de acuerdo, pones en riesgo tu vida y a la vida de las personas con las que estás viviendo, no sé, tus hijos, tu esposa, tu esposo, y que no debería de ser así, pero con no querer no van a cambiar las cosas, lamentablemente, y que no te sientas mal si después de haber estudiado derecho no trabajas litigando, no sé, trabajas en la administración pública, trabajas como catedrático, trabajas en o en otro
otra área completamente diferente, porque, por ejemplo, no va a ser igual de sencillo para el hijo de un abogado de renombre llevar a cabo su introducción a la vida laboral que estudió en una universidad privada, que tiene muchos contactos, que tuvo la oportunidad de realizar sus prácticas en el despacho de su familia, que cuenta con los recursos económicos para llevar a cabo las diligencias y los traslados y los impulsos procesales que lamentablemente muchas veces tienen que realizarse. Por ejemplo, cómo lo llevaría a cabo una chica, hija de una madre que no estudió derecho, que no se tiene una carrera técnica nada más, que vive lejos de la ciudad capital, que es de clase media baja, que no tiene contactos, que mm, etcétera, etcétera, etcétera. Porque a veces esto abruma y nos sentimos culpables por compararnos y decir, es que fulano ya hizo esto y yo no he podido, pero su situación y sus circunstancias son muy distintas a las que tenemos. Y lamentablemente el mundo de los abogados trabaja mucho a través de contactos y apariencias. Entonces cuestiones como el color de piel, el apellido, el dinero, el acceso a capital cultural desde una temprana edad van a influir muchísimo en el éxito que uno pueda desarrollar. O sea, obviamente tiene que ver lo que tú desarrolles, las habilidades que tú desarrolles, pero si te encuentras en un contexto que te permite desarrollar estas habilidades, pues obviamente vas a tenerlas mucho mejor desarrolladas, ya dije mucho desarrollar, que las de otras personas que no. Y entonces es cuando llego al punto número 4, que creo que sí voy a extenderme un poquito más aquí, o quizás no, no lo sé, en que tienes que saber, y ya esto tienes derecho a hacerlo, sí o no, que ser abogada o ser abogado no, no tiene por qué ser toda tu personalidad. Porque a mí sí me tocó verlo, ¿no? A mí me encanta la carrera de derecho, me ha hecho muy feliz, es algo increíble, es para mí una de las profesiones más hermosas porque se trata de proteger y tratar de darle justicia a quienes más vulnerables están. Desde mi perspectiva, habrá quien piense que no. Y por eso a veces me saca muchísimo de onda cómo veo a tantos abogados que son machistas, que son homofóbicos, que son clasistas, que discriminan a las personas por no ser como ellos consideran que deberían ser o porque se salen de lo que consideran normal. Y que son cosas tan incongruentes que me hacen ver muchas veces que las personas que se jactan con orgullo de ser abogados, a veces más bien pareciera que se jactan de ser personas con poder. Y pues bueno, tener poder pues es una cuestión que no nos vamos a poner a analizar en este episodio porque pues nos alargaríamos muchísimo, pero que hay muchas cosas más allá en la vida de tu profesión, que yo sí lo he dicho, yo soy abogada y me encanta ser abogada, pero ser abogada no es toda mi personalidad. También soy oradora, también soy hija, también soy amiga, también me gusta dibujar, también fui vocalista de una banda de rock, también canté en un coro, también me gusta salir a correr en las mañanas, también me gusta levantar pesas. O sea, uno como persona puede, y esto lo mencioné en el episodio pasado, uno tiene que estar dispuesto a entender que la identidad que tenemos puede cambiar a lo largo de nuestra vida y que si un día te cansas de ser abogada y de ser abogado, puedes hacerlo. Bueno, o sea, puedes hacerlo. Ya como estén tus circunstancias es otro asunto, pero que hay más cosas en la vida que la profesión y que tenemos que permitirnos ser felices siempre. A veces, por ejemplo, lo veo como feminista, ¿no? eh, Existe como que este rechazo, lamentablemente, y esta misoginia interiorizada a las mujeres que deciden dedicarse al espacio doméstico, a ser madres, a ser esposas y a ser amas de casa. Y me ha tocado hablar con amigas que dicen, es que a mí sí me gusta la carrera de derecho, pero yo creo que si me llego a casar voy a dedicarme a la casa, pero tengo miedo de que hablen mal de mí porque entonces ¿para qué estudié, no? Y es como de, a ver, amiga, si eso te da felicidad, adelante. Si estudiaste derecho y después quieres poner una rosticería, ¿qué tiene de malo? Y si, por ejemplo, toda tu vida has hecho otra cosa y quieres ser abogado, también tienes derecho. Todos tenemos derecho a ser felices. Y de eso es de lo que se trata este podcast. Este podcast, no sé qué le pasa a mi lengua, hoy una disculpa. Que nosotros no vamos a encontrar las cosas como queremos siempre. La carrera de derecho es hermosa, pero tiene muchas cosas negativas al mismo tiempo y tenemos que ser conscientes de las mismas para no decepcionarnos porque las cosas nunca van a ser como nosotros queremos y eso hay que aceptarlo desde un primer momento.
para pues tratar de ser más felices. Y que sí es importante desarrollar la profesión, pero cada quien tiene sus prioridades y que hay que permitirnos ser felices siempre, ¿no? Que quizás estudiaste y no encontraste trabajo, que quizás estudiaste pero te dedicaste a otra cosa, que quizás estudiaste y te embarazaste a la mitad de la carrera, quizás estudiaste y te casaste y ahora te dedicas a otra cosa. Está bien, no te hace menos abogada y menos abogado el hecho de que no hayas ganado tantos juicios, el hecho de que hayas empezado a litigar hasta los 35, el hecho de que hayas empezado a estudiar hasta los 50. No pasa nada. Ya basta de poner un molde para cómo es que nosotros creemos que deberían ser los abogados, cómo es que nosotros creemos que deberían ser los estudiantes de derecho. Y por eso muchos de nosotros hacemos burla, ¿no? A este mismo estereotipo, porque estamos cansados y porque se ha alejado mucho de lo que en un principio se supone debería de ser. Y pues siendo así, ya vamos concluyendo este episodio. Agradezco la paciencia que tuvieron. Y pues bueno, quienes estén viendo este episodio, pues nuevamente espero encontrármelos en 7 días. Quizás estuvo un poquito apresurado todo lo que el día de hoy abordamos, pero quería hacerlo lo más objetivo posible porque a final de cuentas, como siempre digo, mucho de esto es mi opinión. No es en ningún momento la verdad absoluta y están en todo su derecho a no estar de acuerdo conmigo. Y si me lo quieren externar, adelante, solamente recuerden siempre hacerlo con respeto, porque el hecho de que tú no estés de acuerdo conmigo no significa que puedes ofenderme. Eh, y pues bueno, eso sería todo por hoy. Me pueden encontrar en todas mis redes sociales como @sandelagarza, excepto en Twitter, en lugar de una A, al final es un 4. Y nos vemos nuevamente en 7 días.